vamos a ver un poco, si os acordáis cuando hicimos el vídeo de los esquejes de glicinia y de sauce. Bueno, pues hoy vamos a ver cómo van, y además de ver cómo van, vamos a utilizar uno de ellos para hacer un proyecto de Neagari. Neagari, que es un estilo también conocido como raíces expuestas al aire. Entonces, bueno, os explico un poquito para que veáis cómo va el proyecto de los esquejes. Aquí tenemos el sauce que hicimos en tierra, que como veis tiene grandes brotes, que nos podría hacer pensar a estos brotes que es la savia acumulada del tronco, pero si observamos ahora, fijaros las raíces que ya tiene, que están colgando, ¿las veis? O sea, que ha enraizado bastante bien en tierra. Como ya os dije en aquel vídeo, enraiza bastante más rápido y mejor en tierra que con el agua solo, que algunos también pusimos en agua. Y como veis, el sauce pues también tiene sus raíces. Este es el que vamos a usar para el proyecto del Neagari. Como veis, este tiene sus raíces ya, y este otro tiene menos, pero también tiene raíces, si os fijáis. Están aquí, van saliendo. Y por otro lado tenemos aquí la glicinia, que es más lenta de enraizar que el sauce enraiza bastante bien. Si nos fijamos, no sé si la cámara lo detectará, se ven ya pintitas que empiezan a salir las raíces, pero requiere de más tiempo. Sin embargo, en tierra yo tengo la esperanza de que sí habrá brotado más las raíces, habrá enraizado. ¿Cómo podemos ver que está vivo todavía la glicinia y que no se nos ha muerto? Pues muy fácil, le rascamos un poquito, podemos rascar en una zona y podemos ver si tiene zona verde o no tiene zona verde. Como veis, está verde, entonces la planta está viva, no ha muerto. Eso puede ser también savia acumulada, pero vamos, normalmente nos vamos ayudando también del tiempo que va pasando. Yo probablemente este tenga más raíces que aquel, porque ya os digo que en la tierra enraiza mejor. Y bueno, entonces ahora vamos a pasar, os voy a explicar un poquito el Neagari, cómo lo vamos a hacer. Me voy a ayudar de un dibujo, para ayudándome de ese dibujo, daros las explicaciones de cómo vamos a hacer el proyecto, y una vez explicado en el dibujo, pues ya pasamos a realizarlo. Bueno, aquí en este dibujo vemos un estilo de Neagari, cómo vamos a hacerlo. Esto de aquí que veis resaltado, más en negrito, es un tubo. En mi caso yo uso tubos de PVC de estos de desagües de fontanería. El diámetro, pues bueno, escogeremos acorde al ancho que queramos de las raíces. Entonces esto lo rellenaremos todo de sustrato, y aquí también irá sustrato más o menos hasta aquí, y irá todo metido en una maceta. Dentro de la maceta podremos poner aquí una tablilla para obligar a que las raíces, cuando lleguen al fondo del tubo, se vaya hacia los laterales radialmente, para que nos pueda hacer la forma de un futuro Neagari, entre comillas, de esas raíces expuestas. Entonces, bueno, en mi caso yo no voy a poner la tablilla porque el fondo que tiene tampoco es muy grande, y como es un sauce llorón que tiene mucha raíz, pues bueno, cuando llegue el momento ya las trabajaré yo, esas raíces, para que queden adecuadas a la maceta que vamos a poner y que queden radiales. Pero lo importante es que todo esté enraizado, que nos va a hacer dentro del tubo. Cuando llegue el momento, pasados 2, 3, 4 años, depende de la especie que elijamos, tendremos que dejarla más o menos tiempo, depende del crecimiento de esas raíces. Romperemos ese tubo, limpiaremos todo ese sustrato que queda entre medias, y seleccionaremos las raíces que queremos dejar y que nos gustan, teniendo en cuenta de que esas raíces, luego la continuidad que tienen con las de abajo, pues no cortemos una raíz que luego pueda dañar en exceso el sistema radicular de la parte inferior. Entonces se limpiará todo bien, se cortarán las raíces pequeñitas y dejaremos las grandes. Entonces el sistema, como veis, es muy sencillo. Es simplemente un tubo de PVC en mi caso, o podéis poner ahí otros sistemas para poner. Otra forma también, que hay gente que lo que hace es, usando un bonsai o un pre-bonsai ya que tiene un tronco largo, lo que hacen es un acodo y obliga a que haga ese enraizamiento. Lo que pasa que queda el tronco principal, son raíces aéreas más que un Neagari. Sería para hacer raíces aéreas, que también le da belleza, pero mantendría su tronco principal. En este caso quedaría el Neagari con todas las raíces expuestas al aire. Y bueno, espero que os guste. Ahora vamos a llevarlo a cabo con el esqueje del sauce llorón que tenemos preparado. Bueno, ya hemos visto las explicaciones ayudándonos de ese dibujo. Y bueno, deciros también que antes no lo he comentado, vemos aquí todo esto son las lentejas que habíamos plantado, si os acordáis, que las plantamos en el vídeo anterior por la ayuda que suelta la raíz de las lentejas, suelta axinas, que nos ayudan a que enraice mejor el esqueje. Y como veis están bastante frondositas. Estas las quitaremos luego más adelante. Bueno, pues entonces, como habíamos dicho, vamos a pasar ahora a hacer el proyecto del Neagari. Va a ser con este de aquí. Y entonces,
como hemos explicado ya con el dibujo antes, vamos a coger esta maceta, le echamos una capa de tierra más o menos bien prensadita. Podemos poner la madera o no ponerla, yo en mi caso no la voy a poner, porque con esta parte de aquí que tiene plana luego ya se abrirán las raíces, entonces no es necesario ponerlas. El tubo que yo he elegido es este, que es un tubo de PVC normal de fontanería que se usa. Podéis coger una longitud más o menos grande, eso ya depende de lo que queramos luego, de la longitud que queramos de raíces expuestas. Entonces en este caso tengo esta longitud, que es la que he elegido, lo ponemos aquí y entonces plantaremos nuestro esqueje aquí, de tal manera que, como ya os he explicado antes en el dibujo, enraizará de aquí hacia abajo haciendo sus raíces, y cuando llegue a la parte de abajo del tubo, pues las raíces se abrirán radialmente hacia los lados. Entonces vamos a rellenar de tierra, lo que es la parte del tubo y a su vez luego la del lateral del tubo. Como veis, es un método muy sencillo. Hay muchos otros métodos de hacer el Neagari. Se puede hacer estilo a codo en el propio árbol, pero a mí este me resulta bastante fácil y cómodo de hacer. Entonces, lo que sí que es cierto que el tiempo que nos va a llevar este proyecto va a ser largo, aun sabiendo que el sauce enraiza bien y tiene buena facilidad para enraizar. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que mínimo va a ser 2 años para que haga unas raíces con ciertos calibres, que es lo que nosotros queremos, que tenga un calibre adecuado. Como veis, tampoco estoy poniéndolo a la profundidad aquí arriba, o sea, no hace falta, eso lo voy a levantar un poquito más, pero eso lo vamos a elegir nosotros, a qué altura queremos, a partir de donde vaya a salir esas raíces, y la longitud, como decía, del tubo, es la que nos va a decirle la longitud total de esas raíces. Cuando llegue el momento de quitar el tubo, que es cuando hayamos decidido que ya queremos esas raíces a esa longitud, pues simplemente romperemos el tubo, lo romperemos con una azadita o algo, rajamos todo el tubo, lo abriremos, y entonces de todas las raíces que nos van a salir dentro del tubo, quedaremos con las que tengan un calibre que nos guste y nos interese, y todas aquellas finas las vamos a ir cortando. Lo que me refiero finas, cortando de las que salen en el tubo. Las que están abajo, estiradas hacia abajo, hacia los lados radialmente, la usaremos como pan de raíces para nuestra futura maceta ya de tipo bonsai. Entonces ahí tendremos que saber qué raíces elegimos y qué raíces no. Eso, pues bueno, espero grabaros un vídeo pues cuando llegue el momento, dentro de 1 año o 2, cuando llegue el momento de abrirlo. Ahora, no obstante, os enseñaré este proyecto. Yo calculo que para la primavera que viene, no para la siguiente, es decir, para la primavera del 2022 es cuando abriré este proyecto. Pero tengo otro hecho del año pasado que pretendo abrirlo para la primavera del año 2021, y ese proyecto pues ya grabaré y os lo enseñaré, os mostraré los resultados. Eso también es de un sauce llorón, y veremos cómo han crecido esas raíces. Bueno, como veis, esta tierra este sustrato que estoy echando en esta altura no tiene tanta importancia a la hora de la planta como este de aquí. Esta tierra que estoy colocando es más casi para soportar el tubo que para que eche raíces, porque ya os digo, la raíz la va a echar dentro del tubo, y cuando llegue al final del tubo, que está aproximadamente por aquí, las raíces se abrirán hacia los lados y ya la trabajaremos como cuando llegue el momento. A la hora de regaremos dentro de la parte del tubo. Ahora, inicialmente, cuando ya lleve más tiempo, pues también regaremos por fuera para las raíces que vayan radialmente abriéndose. Pero ahora, al principio, el primer año, pues con regarle aquí en la parte del tubo nos llega. Y bueno, pues voy a enseñaros un momento. Aquí tenemos el otro proyecto.
que también es de sauce. Entonces, bueno, veis aquí el tubo, este ya tiene raíces, ya las tendrá grandecitas, ya os digo, pues tendrá unos 8 meses puesto. Y entonces, bueno, cuando empecemos a ver raíces por abajo que empiecen a salir, nos estará diciendo, veis, ya empiezan a salir algunas, que ya ha llegado la parte del tubo y ya se han abierto. Pero eso no quiere decir que lo hagamos ya, quiere decir que ya han llegado ahí, pero vamos a seguir dejando que engorden, porque lo que nos interesa es que las que están dentro del tubo vayan engordando. Así que nada, espero que os haya gustado y nada, si queréis os suscribís al canal para seguir siguiendo todos los vídeos que vayamos montando, y estamos dispuestos a oíros vuestras sugerencias y todas las ideas que se os ocurra o vídeos que queráis que colguemos, abiertos a todo. Y de todas formas también quisiera daros gracias por vuestro apoyo que estamos encontrando con el canal. Muchísimas gracias a todos. Saludos.